Muy buenas, les habla Fernando Sierra Ariza, capellán cristiano evangelista por la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo sus hogares, sus vidas, trayendo paz, prosperidad, amor a sus corazones. Son tiempos difíciles, son tiempos de oscuridad. Tenemos guerras, rumores de guerras, hambres, enfermedades. Pero no estamos solos, el Señor Jesucristo está allí. Si tú dices, pero el Señor, ¿por qué no actúa? Porque si no se lo pides, ¿cómo hace para actuar? Pero siempre antes de actuar tienes que ¿qué? Pedir perdón por toda cosa mala que hayas hecho, todo mal pensamiento, toda cosa que no sea correcta a los ojos de Dios, pídele para que Él pueda escucharte. Y perdona al quien te haya hecho algo, porque si tú perdonas, el Señor también perdonará lo que tú hayas hecho mal. Amén. Que el Señor Jesucristo sea abriendo nuestros corazones, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y nuestra mente, y permita que podamos entender, comprender qué es su mensaje, su palabra. Porque Él solo piensa en ayudarnos, porque Él se preocupa mucho ¿por qué? Por su creación. Amén. Hoy traigo un mensaje titulado Evangelio e incredulidad. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre el significado de estas dos palabras de evangelio e incredulidad y a qué nos lleva a cada una. Miremos la palabra evangelio. Nos dice que es una palabra de origen griego que significa ¿qué? Buena nueva, una buena noticia o una buena nueva. Originalmente el griego evangelion se usaba para anunciar noticias que alegres o importantes, como una victoria militar o un acontecimiento que feliz. Pues para mí yo creo que los apóstoles, los escritores de ese tiempo, algunos de ellos pues no escribieron ellos mismos con mano propia, pero eran felices porque estaban anunciando la muerte, que Jesús había vencido la muerte y el pecado y había conseguido la victoria. Amén. Miremos qué nos dice la palabra, qué significado tiene la palabra incredulidad. Estoy bregando de acercarme lo más que puedo. Amén. Su significado sería la incapacidad o negativa de aceptar algo como verdadero. También significaría asombro, sorpresa. Amén. O sea, negación. Miremos las consecuencias de cada una de estas palabras. Y vámonos al libro de Romanos capítulo 1 versículo 16, la carta a los romanos escrita ¿por quién? Por el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Aquel hombre que luchó tanto por esas buenas nuevas dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Miremos, aquel hombre siendo judío ahora se había vuelto cristiano, pero no le da vergüenza. ¿Por qué? Porque él mismo, a través de la revelación que el Señor le ha dado, dice, porque es el poder de Dios ¿para qué? Para salvación. O sea, es una buena noticia de salvación. Pero ¿para quién es esto? Para todo aquel que cree. O sea que tenemos aquí que es una buena noticia para el que para el que cree. O sea, es una promesa para el que cree. Amén. ¿En quién? En Jesús, el Mesías, porque Pablo a través de su revelación había creído que Jesús era el Mesías, aquel que tanto se había prometido en la antigüedad, aquel que se había prometido desde allí, desde el libro de Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó. El Señor prometió que enviaría un Salvador. Y aquí está, siempre a través de la historia se esperaba, y aquí en este tiempo ya aparece el Señor Jesucristo y se le revela al apóstol Pablo. Amén. ¿Qué más dice él en el versículo 17? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, la buena noticia esa, que Él se revela es por fe, al que tiene fe. Y para fe, para que tenga más fe, como está escrito: mas el justo, amén, por la fe vivirá. Miremos al profeta Noé. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos que Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que sus familias se salvasen.
Mire lo que hizo este hombre, tuvo temor, tuvo temblor, creyó que venía algo, él por lo que podía ver, por lo que estaba sucediendo, las cosas que estaban sucediendo. El hombre a lo bueno llamaba malo y a lo malo llamaba bueno. El hombre estaba haciendo prácticamente lo que venía en gana. Amén. Estaban haciendo las cosas sin consultar ¿qué? A Dios. Amén. Dice que preparó el arca que su familia se salvase y que por esa fe condenó al mundo porque le creyó a Dios. Amén. Y dice que fue coheredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Dios lo justificó. Le reveló y por eso pudo salir de allí en un barco, digámoslo así, pues se dice arca que él mismo construyó con sus propias manos. Amén. Y el corazón halló gracia en el corazón de Dios para que él fuera salvo, pasara por esas aguas turbulentas y pudiera llegar después a tierra firme y volver a comenzar ¿qué? Una nueva vida. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor ahora en este mismo tiempo? Estamos siendo advertidos de cosas que aún no se ven, pero que vienen y que estamos viendo. Mire esas guerras que se ven. Mire cómo se está malgastando el dinero que se recoge de impuestos, del trabajo de muchos hombres que sudan tanto la tierra, construyendo, trabajando duro. ¿En qué se está gastando? Ellos confiados, trabajando la tierra en su día a día, saliendo cada mañana a trabajar. ¿En qué se está gastando este dinero? En armamento. Pensando en toda hora que en pelear, en querer imponer, en querer abarcar más de lo que podemos. Se está peleando cada rato por una nueva isla, por un pedazo de terreno. Y eso trae guerras bélicas. Amén, que esto nos perteneció en el pasado, que ahora nos pertenece, que vamos a reclamar. Siempre tiene que haber una causa, una justificación. ¿Para qué? Para comenzar ¿qué? Una guerra. Amén. Miremos qué nos dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Amén. Pese a lo que está pasando, pese a lo que esté ocurriendo, grandes desgracias están ocurriendo, pero no debemos de apartar nuestra vista aquí en Jesús. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el apóstol acá? Porque es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque él sabría que con su muerte y su resurrección iba a traernos ¿qué? Nos iba a traer paz, nos iba a traer vida eterna, nos iba a traer esa reconciliación con Dios. Amén. Entonces, él sufrió la cruz menospreciando el oprobio porque fue humillado, fue menospreciado. Pero después de esto se sentó a la derecha ¿de qué? Del trono de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que hizo él? Abrir el camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia el cielo, porque era simbólico lo que estaba acá. Cuando el sacerdote entraba al tabernáculo, tenía que estar en el lugar, en el atrio exterior, después en el lugar santo y lugar santísimo. El Señor mismo, él entró y él mismo llevó su sacrificio. ¿Quién era? Él mismo. Dice que se sentó a la derecha del trono de Dios. Él ya no hizo como el sacerdote que volvía y salía, no, él se sentó allí, porque el camino quedó abierto, está abierto. Si pudiéramos mirar esas esferas espirituales de aquí para veremos que está abierto, que está sentado y que lo único que tenemos que aceptar es creer en el Señor Jesucristo. Debemos aceptarlo con toda nuestra mente y nuestro corazón y creer que Él ya pagó por nuestros pecados, bautizarnos en su nombre. Amén. Para poder ¿qué? Tener esa vida eterna. Amén. Puesto los ojos en Jesús significa centrar nuestra mente y corazón en Cristo Jesús, confiando que plenamente en Él. Debemos confiar en que Él es el Mesías prometido. Nada nos debe apartar que Él nos trajo ¿qué? La salvación y la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Si Él dijo yo soy el camino, debemos caminar con Él. Si Él es la verdad, debemos aceptar esa verdad, que Él es el Mesías, Él es el Salvador. Y Él es ¿qué? La vida. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él que nos trajo vida eterna y salvación con su muerte y resurrección. Debemos creer plenamente en Él con toda nuestra mente y corazón, que nada nos aparte. ¿Por qué tener los ojos puestos en Él? Es tener la mirada puesta ¿en qué? En la eternidad, en que hay una vida después de la muerte, porque Él murió y resucitó. Y cuando Él resucitó,
ese día hubo un terremoto. El día que él murió hubo un terremoto, y cuando él resucitó 3 días, dice que los sepulcros se abrieron de los santos del pasado. Allí estaban todos los santos. Amén. Y dice que cuando él resucitó en el tercer día, ellos se levantaron con él y fueron a visitar a toda la gente. Fueron a evangelizar, a llevar la buena noticia de que mire, se había cumplido lo que el Señor había dicho. Allí están. Usted se imagina a esos hombres llegando a las puertas si fuera en este tiempo, de nuestras casas, y diciéndonos, mire, es verdad, esta es la vida eterna. Y cuando él subió con ellos, porque había abierto el cielo fue abierto y los llevó al mismo cielo. Ellos no se quedaron en ninguna parte. La Biblia no nos dice que quedaron en alguna parte, fueron llevados al mismo cielo. ¿Y eso qué fue? El Señor Jesucristo, como era judío, eso fueron las primicias. En el tiempo antiguo, cuando alguien cosechaba algo, sembraba algo y cosechaba, esa cosecha tenía que llevarla al sumo sacerdote. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Está llevando esa cosecha a Dios, vea. A aquellos que habían creído, aquellos que habían confiado su vida plenamente en el Señor, ahora estaban allí listos para ir con Él, y fueron con Él. Ahora que viene la cosecha restante desde el Señor Jesucristo para acá. Esa fue las primicias. Ahora viene la cosecha. Amén. Ahí es donde entramos nosotros. Amén. Pero debemos creer. Hay una cláusula. Debemos creer plenamente en Él. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. No apartes tu mente y tu corazón en el Señor Jesucristo. Antiguamente los judíos se ponían aquí una cosita en la frente. Amén. Y la ponían en el corazón y la amarraban a su mano. Y era lo que el Señor les había enseñado, los mandamientos que tenían aquí, porque decía y en los postes de la casa. Así mismo tenemos nosotros que tener en la mente que el Señor Jesucristo es el que nos ha dado la salvación, que Él era el Mesías prometido. Amén. O sea que debemos creer plenamente en Él, con toda nuestra mente y corazón, que nada nos aparte, porque tener los ojos puestos en Jesús es tener la mirada puesta en la eternidad, en la vida eterna, que si hay una vida después de la muerte. Amén. Ahora han salido muchos hombres a desacreditar, se dicen llamar ateos. ¿Pero qué están logrando con esto? Están logrando una descomposición social. Seres amargados que quieren vivir toda la vida culpando al uno, a Dios, a quien de esto y esto, de sus propios actos, de sus propias cosas que mal han hecho, porque tenemos por ley que si tú caminas bien, todo te tiene que salir bien, no te tiene por qué salir mal. Si eres un hombre trabajador, si eres un hombre juicioso, vas a ver que en tus manos todo va a prosperar. Si tú tienes un campo y tú lo cosechas y eres juicioso con él, con el agua, con los riegos que hay que hacerle, te va a dar una buena cosecha. Entonces sabemos que es a causa y efecto. Entonces, si una persona viene a querernos decir que no creamos en nada, nos vamos a desbocar, porque necesitamos tener un horizonte, necesitamos tener una mente puesta en algo. La columna vertebral de un país, de un pueblo, es la familia. Entonces debemos estar cimentados en nuestra familia, estar siempre juntos, papá, mamá, los hijos, papá y mamá con los hijos, enseñarlos, crecerlos y dar buenos frutos al futuro. Ahí sale el futuro científico, el futuro médico. Amén. Siempre papá y mamá estar allí, intentar mantenernos siempre allí. Pero si no creemos en nada, si no tenemos temor de nada, ¿esto a qué nos va a llevar? A la destrucción. Amén. Bueno, la palabra griega para autor, ya dijimos, puesto los ojos en Jesús. Amén. Ahora vamos el autor. También puede significar capitán o líder. Jesús es el capitán de este barco donde vamos. Amén. Y es nuestro líder, es a quien debemos seguir. Eso no es al presidente, eso no es al senador. No, tenemos que tener puesta la mirada en alguien, en la perfección. Amén. Caminemos de acuerdo a como nos lo muestra el Señor, soportando, siguiendo, haciendo sacrificios por sacar siempre adelante nuestra familia, nuestro alrededor, intentando que las personas que estén alrededor nuestro, pudiendo ayudarlos cuando tengan necesidades y hacerlo. Amén. Esto de que Jesús sea el capitán o líder nos indica que el Señor Jesucristo es el capitán y el líder de nuestra fe. Amén. Esta fe no nace de nosotros mismos, sino que ha sido dada ¿por quién? Por Dios. ¿A través de quién? De Él, del Señor Jesús. Como consumador de la fe. Él es el que acaba o perfecciona alguna cosa. O sea que Él es el que completa nuestra fe y la lleva
a la perfección. La vida perfecta de Cristo y su obra en la cruz son la base ¿de qué? De nuestra fe. Amén. Él soportó todo. ¿Y a dónde lo llevó esto? Mire. Y todo lo completó asegurándonos ¿qué? Salvación. Todo. Y abrió el camino de la fe enseñándonos lo que significa confiar toda nuestra vida a nuestro ¿qué? A nuestro Padre Celestial, porque vino y se mostró que es ser un verdadero hijo. Amén. Y cómo se obtienen las victorias. Amén. No es con guerras ni con peleas. El diálogo, la paz, el amor influyen mucho, y el perdón. Miremos ahora, para complementar más, vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice este hombre de Dios como apóstol. Amén. Dice aquí: finalmente se apareció a los 11 mismos. Está hablando de quién, del Señor Jesucristo. Se apareció de qué, después de haber muerto y resucitado. Ahora está allí en medio de ellos. Ellos están sentados a la mesa. ¿Y qué les reprocha él? Les reprocha su incredulidad. Y su dureza de corazón, porque no han creído a los que le han visto resucitado. O sea, les habían contado, les habían dicho, su maestro resucitó, y ellos no podían creer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nosotros, si no vemos, no creemos, pero con el Señor hay que creer para poder ver, estar seguro, estar cierto, así como hizo Noé. Él le creyó a Dios, construyó su arca, salvó su familia. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Lo mismo si queremos salvar nuestra familia, papá, mamá, nuestros hijos, enseñarles, inculcarles el amor de Dios, el respeto, la humildad. Amén. Debemos dejar esa insensibilidad que ya creemos que todo lo que estamos viendo tiene que ser así, que no podemos intervenir. Claro que sí podemos intervenir. Claro que podemos estar pendientes de lo que está sucediendo. Claro que podemos advertirle a la gente de su pecado, porque están yendo en contra de su palabra. Y la Biblia nos enseña que todo pueblo que fue en contra de la palabra de Dios fue que destruido. Se destruyeron ellos mismos la mayoría de las veces. Ya era demasiada la corrupción que llegaba hasta el cielo, y el Señor bajaba y decía: no, aquí ya no hay nada, ya hay que hay que acabar con esto. Amén. Y les dijo, pónganle que aquí les da un mandato: id por donde, por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién? Hombres, mujeres, niños, no importa la raza, no importa la condición sexual que tengas, es a quien, a todos, a que conozcan, a que vean la misericordia de Dios, a que vean el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, nos ama, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, vea, hay que creer en Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, porque se va a perder si no cree en Jesús, mas tenga que, le va a dar que la vida eterna. Amén. Porque el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. Amén. Dice, hay una promesa: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Ser bautizado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mas el que no creyere, hay un juicio. ¿Será qué? Condenado. Amén. O sea, hay una promesa. Primero hay un mandato de ir por todo el mundo y de predicar las buenas nuevas. El segundo es una promesa, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la promesa, esa es la buena noticia que llevamos a cada persona que crea en el Señor, que se agarre de esa senda antigua. Los tiempos han cambiado, pero no para bien, para mal. Amén. Esta juventud se está perdiendo toda. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar de los vicios, de los deseos de nuestra carne, como es el fumar, el tomar. El Señor, es cierto que la Biblia te habla sobre esto y dice que no va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que te está dando una advertencia, te está diciendo lo que te hace daño. El trago te va a hacer daño, el cigarrillo te hace daño, el vicio, todas estas cosas te van a hacer daño. ¿Por qué? Porque si no estás en tus 5 sentidos, vas a cometer una locura. Amén. Tienes que aprender a ser fuerte, a soportar los problemas en tu sano juicio. No tienes que refugiarte en el alcohol, no tienes que refugiarte en la droga para poder pararte como un verdadero hombre. Hombre no es el que toma una cerveza, hombre no es el que toma vicio, hombre no es el que mantiene empistolado y el quien mata. Verdadero hombre es aquel que verdaderamente sabe abstenerse de todos esos vicios, lleva su cuerpo a la cruz.
lo soporta para levantarse juntamente con el Señor como una criatura nueva. Ese es el camino que nos enseña el Señor, a perdonar y amarnos los unos a los otros. Amén. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen quién? En el Señor Jesucristo. Dice, en mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesús echarán fuera, ¿qué? Demonios. Echarán. No, usted no tiene que pelear con ningún demonio. No tiene que estarle echando la culpa al diablo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que usted lo único que tiene que hacer es echarlo, porque el Señor Jesucristo ya lo venció. Dice que hablarían nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si vieran cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos, pongan bien cuidado, pondrán sus manos y sanarán. ¿En qué? En el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos, ni no hay otra autoridad que no sea en ese nombre. Amén. Porque el Señor, cuando mandó los 70, ellos vinieron y dijeron, Señor, en tu nombre aún se sujetan los demonios. Amén. Y sanaban enfermos, ¿quién? En ese nombre. Entonces, ese nombre es un nombre que fue dado por el ángel, ¿a quién? A la Virgen María. No es cualquier nombre, es el Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor, después de que les habló estas cosas, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios como sumo sacerdote, lo que ya hemos dicho, porque venció todo. Entró ya no al tabernáculo terrenal que había acá, sino al cielo mismo. Amén. Y se sentó como sumo sacerdote. ¿En dónde se sentó? A la diestra de Dios. Allí está él sentado, que como ya pagó por todo, quedó abierto. En ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo murió, se rasgó el velo y se podía ver, ¿qué? Se podía ver el arca. Ahora ya el cielo está abierto. Si tuviéramos esos ojos espirituales, la Biblia nos enseña a mirarlo por fe. Teníamos que verlo, los cielos abiertos y el Señor Jesucristo allí sentado. ¿Qué necesitas para ser salvo? Ya te bautizas en el nombre, arrepiéntase primero, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, acéptelo como su Salvador. Amén. Pida perdón por sus pecados. La Biblia nos dice que en aquel tiempo, dice el Señor, en el libro de Jeremías dice que el Señor no se acordaría más que de nuestros pecados, que pondría nuestras leyes en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. Al creer en el Señor Jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón, dijo que todo sería que perdonado y para todo queda borrado. O sea que el Señor ya no se acordará más que de nuestros pecados. ¿Cuál es el pecado? Dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y el pecado es la muerte. Adán y Eva pecaron. Amén. Entró que la muerte física y la muerte espiritual y separación de Dios. En Romanos 3:3 nos dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos por fuera. Pero ¿qué hace el Señor? Dice que el pecado trae muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos da es vida en Cristo Jesús. Tenemos esa vida cuando le aceptamos. Es sencillo, no es difícil. No tienes que dar dinero, es gratuito. Lee la palabra de Dios, empápate de ella. Cree en el Señor Jesucristo, educa a tus hijos creyendo en la palabra. Y tú también haces ese sacrificio, deja ese trago, no des un mal ejemplo en la casa, ni fumando, ni tomando, ni peleando, ni siendo celoso, no. Si tienes algo que hablar con tu esposa, siéntate y háblalo y chárlalo. Aparte de sus hijos, pero no forma esas peleas delante de los hijos, para que no crezcan llenos de rabia, de iras con el papá o con la mamá, no. Tienes que aprender y arrodillarte con tu misma familia, con tus hijos, y enseñarles que hay un Dios en los cielos. Y que ese Señor fue tan misericordioso que nos envió un regalo. Él mismo vino y se presentó aquí y murió por nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna, y que tenemos que caminar como que sencillo. Como Él nos dice, no es difícil. Porque si caminas como Él te dice, todo te va a rendir más, el dinero. No vas a estar anhelando cosas que de pronto no sabes ni para qué las necesitas. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra Ariza. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén.